Un nuevo golpe para el primer ministro británico Boris Johnson. La Corte Suprema declaró que la suspensión del Parlamento, que había sido forzada hasta el 14 de octubre, es ilegal. El presidente de la Cámara de los Comunes ha dado instrucciones para que el Parlamento reanude mañana sus sesiones. Tenemos reporte desde Londres. También hubo pronunciamiento del Tribunal Supremo en España. De manera unánime, los jueces decidieron dar luz verde a la exhumación de los restos del exdictador Francisco Franco y que estos salgan del Valle de los Caídos. En Brasil, sigue la ola de manifestaciones en Río de Janeiro tras la muerte de una niña de 8 años, víctima de una bala perdida en las favelas de la ciudad. Los ciudadanos denuncian las políticas de mano dura del gobernador, mientras que las autoridades defienden sus logros en materia de seguridad. ¿Cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en el Tribunal Supremo Británico, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que dio a conocer su decisión sobre la legalidad de haber pausado el Parlamento. La Corte Británica dijo que la suspensión realizada por el gobierno del primer ministro Boris Johnson fue ilegal. El máximo tribunal pidió que el Parlamento sea convocado cuanto antes. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, informó que ha dado instrucciones para que el Parlamento reanude mañana sus sesiones, mientras las protestas siguen fuera de la Corte Suprema en medio de la crisis del Brexit. Tras el fallo, el líder de la oposición británica llamó a Boris Johnson a renunciar. La Corte está obligada a concluir, por lo tanto, que la decisión de aconsejar a Su Majestad la Reina de prorrogar el Parlamento fue ilegal, porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una razón justificable. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo. Ninguna justificación para tomar una acción con un efecto tan extremo había sido presentada ante la Corte. Desde la capital británica, Luisa Pulido, la corresponsal de France 24 en Londres, nos dio más detalles sobre cómo esta decisión impactará al primer ministro. Que llegan especialmente de los partidos de oposición. Han dicho que es hora de que Boris Johnson dé un paso al costado. Ayer en medios locales, Boris Johnson desde Nueva York dijo que no piensa renunciar. Sin embargo, hoy no ha habido una comunicación oficial por parte de Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro, porque Boris Johnson se encuentra en Nueva York para varios asuntos, especialmente su participación hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí el punto a considerar es ese que resaltaba la presidenta de la Corte. ¿Qué pasa entonces cuando Boris Johnson aconsejó ilegalmente a la reina Isabel, la jefe del Estado, para que ella diera entonces el sí final para el cierre del Parlamento? Algunos dicen que Boris Johnson debe regresar inmediatamente al país. Los líderes mundiales se dan cita nuevamente en Nueva York. La Asamblea General número 74 de la ONU arranca este martes una semana de intensos debates en los que los representantes de cada país protagonizarán sus tradicionales discursos, intentarán llegar a acuerdos y exponer su visión de la agenda global. Como es tradición, el primero en tomar la palabra será el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afectado por una fuerte caída en sus índices de popularidad y señalado por el mundo tras los incendios que han devastado el Amazonas. La segunda intervención estará a cargo del presidente estadounidense Donald Trump. Las tensiones con Irán tras los ataques registrados en Arabia Saudita, la emergencia climática y la crisis de Venezuela serán temas centrales. Rusia denunció este martes que Washington no otorgó visas a 10 miembros de la delegación rusa que tenían previsto asistir al encuentro. Y desde la Gran Manzana, nuestra corresponsal Mamen Sala nos dio más detalles de estos temas y también de la concurrida agenda que se espera para hoy. Sí, pues los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido acusaron a Irán de ese ataque a una petrolera en Arabia Saudí el pasado 14 de septiembre y mostraron así su apoyo a Estados Unidos. Han dicho también que la única solución a este problema es la diplomacia. Hoy tenemos por delante un día también de mucho trabajo y muchas noticias. Hoy arranca en menos de 2 horas el debate general y lo hace, pues como viene siendo ya tradición, con la intervención del presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro. Será la primera vez que intervenga en la Asamblea General y, como saben, lo hacen en medio de una gran polémica por su gestión de los incendios en la Amazonia. A continuación le sigue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya ha dicho que va a centrarse en Irán y en la economía. Más tarde podremos escuchar al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien con una Angela Merkel un poquito debilitada espera hacerse con el liderazgo de Europa. Además, su objetivo, ya lo ha dicho, es que Irán y Estados Unidos se sienten a dialogar. En España, el Tribunal Supremo avaló el plan del gobierno para exhumar los restos del dictador Francisco Franco. La Corte dictó que sean trasladados al cementerio Domingo Rubio en vez de a la Catedral de la Almudena, como pedía la familia, que también ya había adelantado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si el Supremo daba la razón al gobierno. Esta decisión gubernamental española buscaba aplicar la ley de la memoria histórica que prohíbe exaltar la dictadura del jefe del gobierno español. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la decisión del Supremo como una gran victoria para la democracia. Nuestra corresponsal Elis Gassengel nos dijo algunos escenarios y más posibles reacciones del gobierno español. Pues sí, el Tribunal Supremo acaba de avalar que los restos del dictador Francisco Franco sean trasladados del Valle de los Caídos a un cementerio más discreto, a unos 20 kilómetros de la capital, el cementerio de El Pardo, y el Tribunal Supremo pues así pone fin a una batalla judicial que opone desde hace más de un año a, por una parte, la familia del ex dictador y por otra, el gobierno socialista en funciones. Y este gobierno pues esta mañana se mostró muy satisfecho de esta decisión por dos razones. Primero, por la rapidez de la deliberación, ya que los jueces estuvieron apenas una hora reunidos, y segundo, por la unanimidad de esta decisión. Recordemos que la exhumación de Francisco Franco era la propuesta estrella del presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el gobierno pues dice que así termina una anomalía que era impensable en otros países, el hecho de que un dictador sea enterrado en un mausoleo de estas dimensiones. Ahora los jueces del Supremo todavía tienen que hacer público esta sentencia. Nos dicen fuentes del tribunal que están redactando los argumentos que serán decisivos para que el gobierno pueda poner en marcha los últimos trámites de esta exhumación, una exhumación que dice el gobierno se realizará lo antes posible, pese al recurso al Tribunal Constitucional que podría poner la familia, pero que no paralizaría esta exhumación. En Río de Janeiro continúan las protestas en contra de la policía y del gobernador tras la muerte de Ágata Félix, la niña de 8 años víctima de una bala perdida en una de las favelas de esta ciudad brasileña. El gobernador Wilson Witzel envió un mensaje de solidaridad a la familia, pero eso no detiene el descontento en las calles. César Rojas nos tiene más detalles. Lloran la muerte de Ágata Félix y exigen justicia. El pasado 21 de septiembre, en una de las favelas de Río de Janeiro, la niña de 8 años falleció, víctima de una bala perdida en medio de un operativo de la policía militar. Asesinaron a otra niña negra, ya es la octava en este año. Ya son 18 niños a los que les han disparado solo en este año en Río de Janeiro, y la gente no aguanta más. Queremos decir basta. La gente quiere una política de seguridad que proteja a la gente y a nuestros niños, y no que nos mate todos los días. El gobernador de Río, Wilson Witzel, también se ha visto señalado. El ex juez es un férreo defensor de una política de seguridad de mano dura en las favelas y dice que ha reducido el número de muertes violentas en la ciudad desde que asumió el mandato el 1 de enero. Ha sido difícil ver el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en razón de la inescrupulosa acción del crimen organizado. Su equipo de gobierno añadió que no se debe satanizar a la fuerza pública, pero los pronunciamientos solo han reavivado el descontento social. El gobernador dijo ahora en un pronunciamiento que iban a morir algunos inocentes, que en medio de una guerra mueren inocentes. No hay lógica en decir algo así. Una niña de 8 años murió y él dice que está bien, que la política de seguridad está bien.
Anoche se volvieron a ondear banderas con el rostro de Marielle Franco, la concejala asesinada en marzo de 2018, que días antes de su muerte venía denunciando los desmanes de la policía en las favelas de la ciudad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los diputados del Partido Socialista Unido se incorporarán este martes a la Asamblea Nacional, presidida por el líder opositor Juan Guaidó y de mayoría opositora. Los legisladores abandonaron este parlamento hace 3 años por considerarlo en desacato. El regreso de los diputados chavistas forma parte de los acuerdos parciales de la Mesa de Diálogo Nacional presentados por el oficialismo y la oposición. El bloque parlamentario del cambio, con los diputados y diputadas de los partidos de la Alianza Revolucionaria Bolivariana, se reincorporan a la Asamblea Nacional en desacato. Es parte de los acuerdos logrados en esa mesa de diálogo. Casi 15.000 turistas de la compañía Thomas Cook han sido repatriados al Reino Unido tras el colapso de este tour operador. Después de que la empresa británica comunicara su quiebra, se estima que aún hay más de 135.000 viajeros que no han podido regresar a casa y que deberían ser transportados a lo largo de los próximos 13 días. Las autoridades del Reino Unido esperan repatriar hoy a 16.500 personas a bordo de 74 vuelos. La quiebra de Thomas Cook supone el final de una de las más antiguas compañías británicas. En otros temas, 5 países de la Unión Europea han aceptado compartir el desembarco y la reubicación de los migrantes rescatados que intentan cruzar desde Libia. En un acuerdo temporal que durará hasta el 8 de octubre, Francia, Alemania, Italia, Malta y Finlandia esperan entonces convencer al resto de los países de este bloque para que se adhieran al acuerdo. And now we are on our way to Messina in Italy. Una avalancha de alegría cuando los pasajeros a bordo del barco humanitario Ocean Viking se enteran que se les permitirá desembarcar en Italia una semana después de haber sido rescatados en el mar. Soy tan feliz. No regresaré a Libia. Mientras tanto, en una cumbre en Malta, Italia, Francia, Alemania, Finlandia y el país anfitrión acordaron compartir la tarea de desembarcar y reubicar a los migrantes que intentan llegar a Europa desde Libia. Lo que pasó hoy es muy importante porque es el primer acto de un acuerdo y el primer paso concreto de una acción común europea. El acuerdo estará en vigor durante 2 semanas hasta que se celebre una reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea el 8 de octubre, cuando los 5 países esperan que el resto de la Unión Europea se adhiera al acuerdo. Esto dará a España y a Grecia la oportunidad de compartir su carga. El año pasado recibieron a la mayor parte de los inmigrantes de todos los países del bloque comunitario. La nueva coalición de Italia ve a Luciana Lamorgese reemplazar a Matteo Salvini como ministro del Interior. Salvini había ganado popularidad con las políticas anti-inmigración, como el cierre de los puertos de Italia a los barcos de caridad que transportaban migrantes. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, espera un diálogo pacífico y racional y que este ayude a encontrar una solución a las protestas que desde hace meses sacuden a la excolonia británica. La administración hongkonesa celebrará con la oposición la primera sesión de diálogo este jueves. Espero que el diálogo comunitario se pueda llevar de manera racional y en un ambiente pacífico, para que todas las reglas tengan un único propósito en lugar de controlar las opiniones que puedan expresarse. De hecho, cuando establecimos esas reglas, el gobierno también asumió compromisos. Hemos prometido que participantes de diversos orígenes con visiones políticas distintas puedan expresar sus opiniones libremente, incluso expresar su rabia. Cambiamos la página para finalizar con deportes, pues el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe ganaron los premios de Best al mejor jugador y la mejor jugadora del año. Messi recibió por primera vez el premio que cambió de denominación en 2016 y que es reconocido por la FIFA por 6ª vez. Por su parte, Rapinoe, que ganó la Copa en el Mundial Femenino con Estados Unidos, obtuvo por primera vez este premio.
Gracias por su compañía. Siga con las noticias en France 24 y que tenga un excelente día.